sentadas a la mesa, como lo habíamos dicho, la secretaria de Educación de la provincia, profesora Delia Provinciali, le agradezco la llegada al programa, y María Teresa Bocio, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, participa en el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Muy buen día. Bueno, Dani, ¿querés plantear? Sí, el tema es, nos planteábamos los otros días cuando decidimos hacer la mesa, porque por ahí empezó a llamar la atención la movida que hay en contra de la ley de educación superior, de educación sexual integral, la ESI, y precisamente ayer hubo una serie de marchas importantes numéricamente en Córdoba, en otra ciudad del interior, en Capital Federal. Y por ahí mucha gente no sabe por qué esta movida ahora cuando la ley ya tiene un montón de años. Pero acuérdate que fue la difusión que le dimos a un mensaje. Exacto. Que nos motivó a decir, ¿por qué no llamamos para que la provincia cuente qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando? Porque hay mucho mensaje distorsionador o falso respecto de lo que sería la preparatoria, todo lo que se está trabajando en los talleres. Entonces dijimos, vamos a preguntar cómo lo van a hacer y cómo lo están haciendo y cuál es el marco que se propone dar la provincia para este tema. ¿Qué se le enseña a los chicos? ¿Qué se les va a enseñar o qué se les enseña? Porque los contenidos ya están. O sea, los contenidos son viejos, ¿no es cierto? Sí, 2008. Son viejos, del 2008. 2008 se aprueba el diseño a nivel nacional. Y no hay nada pensado en cuanto a modificación radical de esos contenidos, ya están. No, de hecho, el ministro Finocchiaro dijo que la ley es la que hay y no se va a cambiar. Sí, me parece que probablemente uno de los elementos que disparó seguramente la preocupación que hoy vemos por la Ley de Educación Sexual Integral tiene que ver la posible modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Pero hasta ahora, obviamente, no existe esa modificación. Tal como dijo el ministro nacional, efectivamente nosotros venimos en la provincia poniendo en práctica lo que la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, que es del 2006, pero que recién en el 2008 el Consejo Federal de Ministros acuerda cuáles son los contenidos a ser enseñados y aprendidos en la escuela. Eso lo hace en el marco de una resolución del Consejo Federal, la 4508, pero este mismo año, nuevamente, el Consejo Federal explicita un nuevo acuerdo que ratifica los contenidos que en su momento fueron seleccionados, que es la resolución 340/18, donde se fijan cuáles son, por niveles en la educación general obligatoria, los contenidos a ser enseñados. Pero sobre todo, a mí me parece para darle tranquilidad a los papás que es un eje central, digo. Primero, ¿cuáles son los 5 ejes sobre los cuales la Ley de Educación Sexual Integral hace pie? En primer lugar, que es un derecho que le asiste a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual integral en las escuelas. El segundo de los aspectos tiene que ver con el cuidado de la salud, o sea, la salud y su cuidado, y me parece que este es un punto muy interesante, sobre todo para trabajar en el nivel secundario, que tiene que ver con la prevención de embarazos tempranos, de enfermedades de transmisión sexual, que hoy comienzan a aparecer nuevamente cuando todo el mundo había entendido, claro, que había desaparecido como tal. La importancia de vincular esto con la afectividad, por eso es educación sexual integral, porque no deja ninguna dimensión fuera del análisis. La equidad de género, y en la equidad de género implican 2 perspectivas. En primer lugar, el tratamiento, o por lo menos generar las condiciones de igualdad en el trato entre hombres y mujeres. Y en esta sociedad, particularmente, la escuela cumple un lugar estratégico en términos de prevención de la violencia de género. A posteriori, en el 2015, hay una ley que ubica particularmente a la escuela como el escenario privilegiado para destinar un día a tratar el tema con toda la comunidad de educar en igualdad, prevención de la violencia de género. La sociedad también ha dado muestras, me parece, de avance en esta temática,
para evitar que continúen, por supuesto, situaciones de violencia que llevan a la muerte a muchas de las mujeres. Y la otra perspectiva tiene que ver con y se une con el eje, el respeto por la diversidad, de cómo hay niños o adolescentes que toman una decisión acerca de cómo se perciben a sí mismos respecto de su género, que a veces no coincide con su sexo biológico. Lo que la escuela enseña es a respetar la decisión de ese otro, que además lo toma con el compromiso y con el acompañamiento de los propios padres. Nosotros hemos tenido algunas situaciones de niños que han decidido cambiar su género, que lo ha hecho público en la escuela, por supuesto, con los adultos que lo acompañan, que son su familia. A partir de allí, obviamente a nosotros nos ponen en el enorme desafío de acompañar primero a esa decisión, a ese niño, porque para nosotros es un estudiante, más allá que se llame Juan o Juana, ¿sí? Digo, me parece que es importante ponerlo en esa lógica. Tenemos que acompañar esa decisión y también generar condiciones institucionales para que esa decisión que toma, acompañada por su familia y que también está en el marco de la Ley de Identidad de Género, no implique un tratamiento de discriminación. Porque la verdad que si hay algo que la escuela tiene que enseñar, y hoy se vuelve como muy importante, es enseñar a convivir. Y enseñar a convivir implica de que hay otros que piensan diferente a mí y que tienen la posibilidad de expresarlo, que hay otros que son, toman decisiones que por allí no comparto, pero debo respetarlos, sea de orden de lo racial, sea de orden de lo sexual. Digo, cualquier tipo de discriminación no puede la escuela habilitar ese espacio y tiene que enseñar. Respecto a los cambios, porque me parece importante aclarar. Sí. Más allá de lo que haya dicho Finocchiaro, que la ley no se cambia, hay un cambio que tiene ya dictamen de comisión, que viene del lado del oficialismo, o sea que por ahí se cambia. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Porque usted está describiendo contenidos. ¿Se van a cambiar esos contenidos o en realidad se cambia otra cosa de la ley? No, lo que la verdad que primero conocemos borradores, tenemos claridad sobre qué es lo que se propondría en realidad, pero uno de los puntos tiene que ver con lo que la actual ley fija, que es el artículo 5. En el artículo 5 dice que la educación sexual integral que brinda cada institución educativa en el marco de su proyecto institucional deberá tener en cuenta la realidad o el contexto socioeconómico y cultural en el que está ubicado la escuela, los idearios que tiene la escuela. Y nosotros, porque digo, no es de ahora, Rebeca, desde el 2008 venimos trabajando, capacitando a nuestros docentes. Y hay escuelas que vienen trabajando el tema desde hace mucho, incluso antes de la propia ley. Digo, yo he sido directora de escuela secundaria y la verdad que si hay una cosa que los estudiantes demandan es que se trate el tema, porque de verdad por allí en no todas las familias de este tema se habla. Pero y entonces requieren adultos que además estén en condiciones de poder ofrecer la mejor perspectiva para el abordaje de este tema. Delia, todos los datos de la realidad, si los juntáramos, todos diríamos que piden a gritos información. Totalmente. Porque crecieron las enfermedades de transmisión sexual, crecieron los embarazos no deseados en criaturas de menos de 15 años. Totalmente. Y entre 15 y 19 también. El tema de las enfermedades, y después el tema de la propia identidad, que cada uno tiene un desarrollo diferente, de acuerdo a cómo ha sido su familia. No nos ha caracterizado a la familia argentina ser una familia abierta y donde se hable de todos los temas. Nosotros venimos de otras generaciones, ¿verdad? Se ha hecho un cambio, pero no alcanza todavía a que sea abierto y todas las familias hablen de todo. Porque además, ¿cómo es la familia en Argentina? ¿Cuántas familias hay? Diversas. La familia que vive, por ejemplo, todos en una misma habitación. Totalmente. Y donde nadie baja ninguna información porque no la tiene ni el papá ni la mamá.
O sea, hay tal diversidad en este tema. Ahora, da la impresión como que ponen me da esta impresión, y esto es personal, que ponen en el docente en una condición como de un monstruo de 7 cabezas que le puede llegar a hacer un daño al niño. Entonces, me hace pensar que solo nos importa si es educación sexual. Todo lo otro que pudiera estar en peligro no nos interesa solo ponerlo en ese lugar y en una situación tremendamente incómoda. ¿Qué dicen los docentes a todo esto? ¿Qué tienen para decir? Bueno, yo desde mi experiencia como capacitadora en estos temas, llevamos adelante un proyecto durante mucho tiempo desde la UPC. Los docentes en este sentido también se sorprenden mucho en la medida que también fuimos formados en valores sexuales muchas veces conservadores. Entonces hay que hacer todo un trabajo interno de ruptura con muchas de nuestras trayectorias, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que la ESI lo que plantea que es un espacio de preguntas, no solamente respuestas, es un espacio de diálogo, ¿no? El movimiento feminista, del cual soy parte, ha traccionado el debate por la sexualidad desde el Ni Una Menos, desde la campaña por el derecho al aborto, del cual los jóvenes, las niñas, los adolescentes formaron parte y escucharon, y ese debate está. Entonces muchas veces lo que necesita la escuela es aprender a escuchar y generar estos espacios de preguntas y de debates, ¿no? Y no cerrarse en contenidos estructurados. Y yo creo que el movimiento No te metas con mis hijos, tiene miedo a poder abrir a un espacio de preguntas, de diálogo, donde la sexualidad no está ligada a la reproducción solamente, sino al placer, al sentir, al construir identidades diferentes, diversas. Pero, de todas maneras, hay contenidos mínimos que se deben respetar. Sí. ¿Cuáles son? Porque me parece que ¿cuáles son esos contenidos mínimos que los docentes tienen que enseñar de acuerdo al nivel? Tiene que ver, cada uno de los niveles plantea, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo, el propio cuerpo, el respeto a la intimidad en el nivel inicial, los espacios de equidad de género. ¿Qué sería el respeto a la intimidad? Y bueno, trabajar... El nivel inicial, un chico de 5 años. Claro, el tema es que diferencia lo que es el afecto, una caricia de afecto, y lo que es otro tipo de caricias, ¿no? Que los chicos aprendan a ver, a diferenciar para poder denunciar cuando hay situaciones de acoso, de abuso. O sea, es para su protección, en realidad. Particularmente, me parece que en esa temática una cosa bien interesante es enseñarle a los niños que esos secretos, ¿sí? Que se le dice, que los adultos le dicen a los niños que no hay que decirlos, cuando siente que los molestan, los tiene que poder decir. Porque en realidad prácticamente el 90% de los abusos acontecen de alguna manera en el ámbito o están vinculados al ámbito familiar, por lo tanto, intrafamiliar. Por lo tanto, poder decir las situaciones que le pasan y comunicar, la verdad que la escuela es un espacio en eso valiosísimo. Muchas de las situaciones que ocurren, incluso en términos de abuso, en el marco de la propia adolescencia, es porque una escuela escuchó, porque un docente pudo escuchar y pudo intervenir a tiempo y poder acompañar a un joven o un niño o niña que está en situación de riesgo. Ahora, todos estos contenidos básicos que ustedes mencionan y que deberían ser horizontales o transversales a todos los colegios públicos y privados, entiendo. Traigo a colación lo que pasó en Escuelas Pías el otro día, con el texto que reivindicaba de una forma, una actitud machista, digamos, en fin. ¿Realmente se cumplen o en realidad no hay una uniformidad, por lo menos en aspectos básicos? Yo creo que hay una disputa de sentidos todo el tiempo. Estamos en sociedades donde construyen diferentes sentidos acerca de lo que es la sexualidad, que siempre fue muy regulada, digamos, y muy sospechada desde las instituciones como las iglesias. Entonces, bueno, en esa disputa de sentido hacemos esto desde el Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los movimientos organizados de mujeres y disidencia, esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo pensamos la sexualidad y cómo la pensamos de forma transversal? Porque enseñar la historia desde la perspectiva de los varones, donde todos nuestros héroes han sido varones y nunca se nombran las mujeres, es una perspectiva que nos excluye a las mujeres, ¿no? O pensar, por ejemplo, la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Donde la mayoría
de los autores por ahí se paran desde el lugar de los varones. Y bueno, y la literatura femenina, ¿cómo se construye? Ese tipo de contenido se trabaja cuando se piensa la educación sexual de manera transversal. Hasta en la forma de organizar los problemas de matemáticas. Si a vos siempre te mandan a hacer los mandados tu mamá, y te da 100 pesos, bueno, ¿por qué siempre las mujeres hacemos los mandados y no los varones? O sea, en esas pequeñas cosas que son fundamentales y que son los procesos de socialización por los cuales fuimos atravesados y atravesadas las mujeres y los varones, ¿no? Ese es el aspecto transversal. Claro. Preguntan mucho sobre el tema de por qué se le sigue delegando a los maestros el tema. Dice, cosas que deben ser dadas por profesionales más allá de los cursos que dictan. Una palabra mal empleada por un maestro profesor, dice, el llamado de atención cae siempre sobre el maestro. Acá, como aporte un oyente. Otra persona dice que hable que la potestad le pertenece a los padres, porque se dice por ahí que se le saca el derecho de potestad a los padres, que es una locura, porque estaríamos en la ilegalidad. A ver, me parece primero que se plantean cuestiones bien interesantes allí. Evidentemente, como uno de los desafíos que implicó la puesta en marcha de la Ley de Educación Sexual Integral, es trabajar la capacitación a los docentes, porque en la formación docente inicial no formaba parte el recorrido o la formación en educación sexual integral. A partir del 2010, quiero decirles que en esta provincia, quienes se forman como docentes ya tienen incorporado el espacio de educación sexual integral para que no tengamos que hacer este esfuerzo más tardíamente. Pero en esa línea venimos capacitando, primero, hemos capacitado en el 2014 y 2015 a todo el sistema educativo en su conjunto, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Y en este momento nuevamente estamos haciendo eje en la línea de capacitación, porque ¿qué observamos durante el 2017, que fue un año para nosotros de ponernos a estudiar qué pasaba con este programa en nuestras instituciones? Primero, que no se asumía en el carácter institucional, sino que en realidad se dejaba en manos de aquellos docentes que se sentían en mejores condiciones, y por allí se reducía su enfoque desde el punto de vista biológico, porque forma parte de los contenidos a ser enseñados en el espacio de ciencias naturales o en ciudadanía y participación, atendiendo a que es un espacio donde se recupera el concepto de ciudadanía y la participación, justamente como señala la profesora aquí, del lugar que hoy tienen las mujeres en la sociedad, con condiciones de posibilidad igualitaria con el hombre, etcétera, etcétera. O sea, se lo soslayaba un poco. Claro, digamos, claro, sí, no se lo tomaba institucionalmente y por lo tanto con un trabajo de acuerdo en ese conjunto, equipo docente y directivo. Pero el otro punto que también observamos era que la escuela no convocaba suficientemente a los padres para informarles sobre qué era lo que iba a trabajar la escuela, justamente para que porque nos ha pasado, de un lado y del otro. Porque cuando los convoca, ¿cuántos van? Claro, pero digo también que por allí un docente que no utiliza el recurso adecuado puede provocar, y no esté ajustado a la edad del estudiante, puede provocar una respuesta por parte de los padres que escuchan a sus hijos, y nos ha pasado, de gente que, no medió desde la perspectiva pedagógica, hace unos años nos pasó esto, utilizó una encuesta que se hacía en un hospital y se lo entregó a los estudiantes. No es lo mismo que yo pregunte a sujetos que están en situación de enfermedad y además en el hospital como el Rawson, que aplicar la misma encuesta a jóvenes que son estudiantes. Y entonces hubo una lectura. No hubo filtro pedagógico ahí. Totalmente, no hubo mediación. Por eso digo, estamos justamente con un equipo. Nosotros tenemos un equipo profesional que trabaja específicamente y acompaña a las instituciones. Entonces, ¿qué nos mostró? Que es imprescindible lograr el consenso con las familias. Y en ese consenso con las familias es también decirles y darle la tranquilidad qué es lo que va a ser enseñado en el marco de la escuela
Y la verdad que cuando se efectúan, creo que las familias terminan agradeciendo profundamente a las escuelas, porque muchas mamás, papás dicen, bueno, no sabemos cómo decirle. Claro. Digo, la abordarlo. escuela, nosotros señalábamos el otro día que la escuela es un lugar de transmisión de saberes, no de creencias. Claro. ¿Sí? Las creencias, bien. Hay confusión. Ayer Sí. una de las personas, de las mujeres que participaba de la marcha, Sí. ayer domingo Sí. me ponía entre tantas cosas. Le van a imponer a los niños desde el preescolar que no son ni nenas ni varones, que lo van a decidir cuando sea grande. Claro, ese es un mensaje. Este mensaje es así, Que eso es lo que circula piensa mucho esta por- mujer, por que está, WhatsApp. que Eso es está, lo que figuraba en sí, el audio que pusimos. Sí. la entre otra otras vez. cosas que bueno, pero Sí. eso, ¿qué es lo que se va a enseñar? ¿Cómo se va a abordar el tema del sexo, del género concretamente? ¿Qué va a decir Digo, lo que a salga ver. consensuado, como decíamos los otros días, de todos los ministerios de educación de la nación? Ya está. Perfecto. Que ya está consensuado, exactamente. Ya está que eso consensuado. también es importante decirlo, ¿no? Ya está consensuado por todos los ministros. O sea, ¿no? no es que cada docente va y pone como le da la gana. Totalmente. Bueno, eso queremos aclarar, incluso lo hemos hecho público a través de un memo, que es el modo que tenemos de comunicarnos a todo el sistema educativo, que el material que orienta el trabajo de los docentes es el que ha sido elaborado por especialistas en la temática, validado por el Ministerio Nacional de Educación y por el Ministerio de la Provincia. Porque, bueno, hoy Internet permite el acceso a material que se distribuye en el mundo, pero que no sabemos de su validez. Claro. Y la verdad que los docentes tienen material a disposición, los docentes, las familias y los estudiantes. Incluso hay manual para las familias. Entonces, ese es el material que nosotros estamos proponiendo, ese es el marco que fija la Ley de Educación Sexual Integral y los acuerdos en el marco del Consejo Federal. Claro, pero volviendo al mensaje que decía Sí. Eduardo, que está puesto en términos muy burdos, pero no obstante refleja el Son pensar varios de mensajes muchas de este tema, personas pero- que, a ver, ese y otros tantos más, ¿no? No, que no. andan Sí, bueno, Pero y eso- mucha gente que eso- habla de lo mismo, educación sexual sin ideología. Claro, ¿qué es la ideología de género? Bueno, la ideología es una construcción que hacen estos sectores conservadores y que de alguna forma ponen en sospecha, creo que el avance del feminismo y lo que significó el feminismo para la vida de las mujeres, ¿no? El feminismo tiene como diferentes olas. La primera ola es la que peleó, digamos, para que las mujeres podamos acceder a los derechos políticos, al voto. La segunda ola tenía que ver con la pelea, digamos, por acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Esto de poder decir cuándo queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, si queremos o no tener hijos, el derecho a la identidad sexual. Y esto creo es lo que más le molesta, ¿no? Ellos tienen como una construcción naturalista del sexo, ¿no? El determinismo biológico. Nacés varón, nacés mujer. Y dentro de ese esquema biológico hay roles. La mujer en el espacio privado, el varón en el espacio público. Y bueno, desde ahí construyen, digamos, esta disputa con el movimiento feminista que, bueno, tracciona a mirar mujeres, varones y diversidad sexual en otros lugares de la sociedad, y reclamando derechos que tienen que ver con, bueno, con estos, ¿no? El derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la información, el derecho a compartir la crianza de los hijos. Entonces, bueno, nos quieren poner de nuevo en caja a las mujeres y a la diversidad sexual, a este espacio confinado a lo privado, que muchos llaman la economía del cuidado, que es muy funcional también al capitalismo, porque Claro. las mujeres Pero eso no durante significa mucho enseñar a tiempo... los chicos que no nacen ni hombres ni mujeres. Son cosas bien distintas. Ahora, ¿cierto? yo me pongo en el rol insisto, de la cantidad de mensajes que hay. Bueno, tiene gente allegada que incluso estuvo en la marcha ayer y bueno, dicen, yo llevo a mis hijos, los educo en tal colegio porque tiene tal postura respecto a determinados temas. Y tengo el derecho a que se sostenga eso. ¿Qué se le responde a esos planteos que son obviamente válidos de personas que tienen una posición y que no están dispuestas a cambiarla, ¿no? Primero, me parece que justamente la decisión que toman los padres sobre cuál es la escuela que deciden para sus hijos, nosotros somos absolutamente respetuosos. Digo, por eso hay escuelas de gestión privada, la educación es pública, ¿no? Sí, Pero sí. escuelas de gestión privada que tienen un ideario determinado, que seguramente los papás coinciden que ese es el ideario,
pero ustedes trajeron aquí en realidad un ejemplo de una situación en particular de una escuela que la verdad nosotros nos notificamos por las presentaciones que hicieron los propios padres sobre el tema. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema? A ver, nosotros obviamente la propia ley contempla que cada escuela pueda, las escuelas privadas lo puedan plantear en el marco de su ideario, siempre que ese ideario no atente contra los objetivos propios de la ley. Y en realidad la propia ley, no solo en el marco de los acuerdos en el Consejo, plantea un tratamiento de igualdad de posibilidades entre el varón y la mujer. Cuando damos supuestos de que en realidad el hombre puede ejercer por sus características algún tipo de violencia, este no es el espacio de la escuela. Yo lo que quiero decir, quiero aclarar, a mí me parece primero, la escuela es el ámbito privilegiado de lo común y de lo plural. Y en ese sentido es interesante, digo, en eso coincidimos aquí con la profe, de que en realidad se habilitan espacios de pregunta que son muy interesantes y que los estudiantes, la verdad que en muchos aspectos nos superan a los adultos. Miren, venimos escuchando de manera reiterada y sobre todo cuando se hace trabajo con los jóvenes, que los adultos ocupemos el lugar de adultos y que no querramos ser paralelos, horizontales con los chicos. Debo cerrar, está llamando nuestro móvil y nuestro tiempo se terminó porque nos vienen corriendo las noticias. No lo vamos a poder agotar el tema en un encuentro, en un día. A mí vamos a hablar bastante hasta llegar al año próximo. Solamente quería decir una cosa. Estos padres que creen que pueden domesticar a sus hijos en función de una educación homogénea, bueno, a todos nosotros nos pasó en nuestra historia misma. Yo fui a un colegio religioso, primaria y secundaria, y pude construir otras perspectivas más allá de este modelo, digamos, hegemónico, ¿no? También pensar que los sujetos son autónomos y tienen posibilidades de crecer desde su propia, perspectiva. Sí, me parece que lo peor que podríamos hacer es evitarla. Claro. Evitar que la información llegue. Ese sería el gran lucro cesante de toda esta cuestión, este debate de adultos que los está dejando a ellos sin una oportunidad. 2019 va a ser el año de la ley, el de la implementación efectiva en todas partes. Ya está. Por eso nos llama la atención. Pero yo quiero la virulencia. Delia, debo cerrar. Rebeca, 2 minutos nada más. No tengo nada. No cuento acá en la vida. Nada. Digo, que la escuela no hace ideología. La escuela como institución es la condición o es la oportunidad para que nuestros niños y jóvenes desarrollen pensamiento crítico. Tenemos que formar ciudadanos críticos.